la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario fue una obra perfecta. Y quisiera que en esta hora podríamos ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, y voy a tomar en esta mañana el capítulo 2 del libro de Nehemías y versículo 20. Nehemías capítulo 2 y versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios: y en respuesta le digo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías fue un hombre el cual estuvo un tiempo en Babilonia y después de eso estuvo allá en Siria, en aquel lugar entre los medos y los persas. Nehemías, juntamente con Esdras, fueron dos personas que Dios usó para que pudiera efectuarse la reedificación tanto del templo como de los muros de Jerusalén. A Nehemías le tocó el poder edificar los muros de Jerusalén, aquella ciudad maravillosa, aquella ciudad que Dios había elegido para que pudiera ahí poner su gloria. Y David la puso así como la capital. Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, nos habla acerca de cómo Nehemías fue un gran líder. El versículo 20 que leíamos, ¿verdad?, es una respuesta que Nehemías da, ¿sí?, a la gente que se oponía a que aquellos muros fueran reedificados. Y vamos a ver en esta ocasión dos de los muros rápidamente. Y quisiera que pudiéramos ir y pudiéramos considerar algo referente a esos dos muros. Tengo por aquí una playera que hace tiempo me regalaron. No sé si la puedan apreciar, hermanos. Esta playera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El primer muro o el primer bloque o tabique, ¿verdad? Que más bien el primer bloque o tabique o ladrillo que Nehemías puso allá en aquellos muros fue el ladrillo de la fe. El ladrillo de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nehemías tenía una tarea muy grande que hacer. Una tarea que para nosotros como seres humanos quizás hubiera sido una tarea imposible. Los muros de Jerusalén habían sido derribados por el ejército babilónico y estaban en ruinas. Había sido reedificado el templo por Zorobabel y Esdras. Y el pueblo, como dice en el capítulo 1, dice en el versículo 2, capítulo 1 de Nehemías, versículo 2 y 3 y 4. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿De qué manera Nehemías puso ese ladrillo de la fe? Bueno, hermanos, aquí encontramos en estos versículos del capítulo 1
encontramos cómo Nehemías tuvo fe cuando le fue dado ese informe de cómo se encontraba la gente y cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. Y esa fe la puso en Dios cuando se preocupó en sí por el pueblo. Una de las manifestaciones de nuestra fe es a través precisamente de que nosotros podemos sentir los unos para con los otros en el cuerpo de Cristo. Entonces, el Nehemías como líder, encontramos que puso su fe, y esta fe le sirvió como base para su liderazgo, hermanos, ¿sí? Para iniciar aquella gran obra de la reconstrucción de los muros y de poner las 12 puertas allá en Jerusalén. En el capítulo 2, versículos del 1 al 8, se nos habla del capítulo, todo el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 8, se nos habla cómo aquella fe pues fue vista como algo que Dios respondió a la oración que hizo Nehemías. Nehemías no tan solo oró, pero también ayunó. ¿Y delante de quién oró? ¿De algún dios pagano? No, delante del Dios verdadero. Nehemías recurrió precisamente a aquel Dios que podía mover las circunstancias, mover el corazón de aquel rey, al cual servía. En el capítulo 1, al final, después de su oración hermosa que hace, dice la palabra de Dios en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de porque yo servía de copero al rey. Nehemías, en su libro, encontramos que está en 3 posiciones. Una está en el sentido de ser un copero del rey. De ser un copero del rey en aquel entonces, en este caso del rey Artajerjes, pues era una función muy importante, porque los reyes en la antigüedad eran envenenados muchas veces con la comida o con la bebida. Y Nehemías tenía esa función de probar primero el vino y la comida para después, en este caso, dársela al rey. Era un puesto de mucha confianza. Y Nehemías pudo haberse quedado tranquilamente allá en su puesto, pero Dios movió su corazón y puso esa carga en su corazón para que pudiera estar delante del rey. Y el rey fue movido. La palabra de Dios nos menciona en el capítulo 2, en los primeros 8 versículos, acerca de cómo el rey pues le concedió lo que él pedía. ¿Sí? Dice el versículo 7 del capítulo 2, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y bueno, la palabra de Dios menciona cómo el rey le otorga todo lo que pidió. Y en el capítulo que reza el capítulo 2 y en el capítulo 3 encontramos cómo pues Nehemías, como un líder, llega a Jerusalén después de hacer un viaje de más o menos, algunos dicen que 1,300 kilómetros y otras personas mencionan que 1,800 kilómetros. Lo que sí es cierto es que fue un largo viaje. Y hermanos amados, Nehemías animó al pueblo a poder hacer aquella grande reconstrucción. El segundo ladrillo, hermanos, lo encontramos aquí en la parte de atrás de mi playera. En la playera esta dice el poder de la oración. El primer ladrillo es el ladrillo de la fe. Necesitamos nosotros tener fe en el Señor. Cuando empieza
nuestra fe a funcionar. ¿Qué es para usted la fe? La palabra de Dios nos dice allá en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y dice el versículo 6 que leíamos hace un rato, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Nehemías en el capítulo 3 se nos menciona cómo animó al pueblo a poder realizar esa gran tarea, edificar un gran muro, una gran muralla. Y bueno, no era una muralla pequeña. Se cree que la muralla que fue puesta, ¿verdad?, por Nehemías medía más o menos como unos 6 metros de alto y tenía pues una anchura más o menos en la cual podían caber un carro, ¿verdad?, o 2 autos ahí. Era una gran muralla, era un gran trabajo. En el capítulo 3 se menciona cómo Nehemías, él trabaja juntamente con el pueblo. Nehemías, como todo un ingeniero civil, como todo un arquitecto, realmente guió a que se construyera esta gran muralla. Hermanos, los muros en la antigüedad eran usados para protección. Y también en la palabra de Dios nos menciona que los muros es un símbolo de salvación. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos considerar que el pueblo que estaba habitando en el interior de Jerusalén, aunque tenían el templo, pero requerían una protección. Y esto lo hizo Nehemías, guiado por Dios. Porque Dios, el Dios de los cielos, fue quien le ayudó y le bendijo con gran entendimiento. Hermanos, creo que es importante el poder considerar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de que cuando nosotros tenemos que realizar alguna tarea en la iglesia, algún ministerio, necesitamos considerar que Dios se agrada de que lo hagamos para Él. Bueno, los muros significan protección. Y vamos a ver en esta ocasión también, hermanos, que hay algunas palabras que quisiera que quedaran en nuestra mente, Y esta palabra es también la oración que Nehemías hizo. En el libro de Nehemías se mencionan por lo menos 11 veces cómo Nehemías oró a Dios. Podemos ver en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, en el capítulo 2, versículo 4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Capítulo 4 y versículo 4, dice la palabra del Señor, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hermanos, en el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, cuando nosotros realizamos una gran o pequeña tarea en la iglesia, podemos esperar que así como en el caso de Nehemías, haya una cierta oposición. ¿Y de parte de quién hay esa oposición? Bueno, Nehemías tuvo 3 enemigos. Uno de ellos fue Sanballat, otro fue Tobías y el otro fue Gesén el árabe. 3 enemigos, los cuales pusieron pues muchas situaciones para que pudiera ser edificado aquel muro, aquella muralla. Hermanos, necesitamos orar a Dios. Nehemías fue un hombre de oración.
un hombre de oración y de acción. Nehemías no solamente fue un hombre que oraba, pero él era un hombre que también actuaba, que accionaba. Y bueno, encontramos en la palabra de Dios que hay por lo menos dos aspectos en el capítulo 4 acerca de la oposición que tuvo Nehemías para que no se reedificaran aquellos muros, no se pusieran aquellas puertas. Encontramos que Sanballat usó un arma que hoy en día muchas veces puede hacer daño a la vida de las personas, a la vida de la gente. La primera arma o la primera, se puede decir, oposición a la construcción por parte de Sanballat fue precisamente, se menciona en el capítulo 4, versículo 1 al 6, y fue el escarnio. El escarnio, hermanos, buscaba yo por ahí en un diccionario y lo define como una burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. El escarnio que hizo Sanballat, ¿verdad? Fue algo que fue muy fuerte. Procuraba desanimar o desalentar con ese escarnio a la gente que estaba construyendo, a Nehemías. Pero Nehemías, ¿cuál fue su respuesta? En el versículo 4 y 5 del capítulo 4 se menciona acerca de cómo Nehemías usó un arma, pero no un arma bélica, sino la mayor arma de poder, la oración, hermanos, la oración. Nehemías no respondió de la misma forma que Sanballat, que Tobías y Gesén el árabe. No se desalentó Nehemías, sino que siguió la obra. Y en oración pide la justicia de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y versículos 19 a 21 acerca de cómo nosotros tenemos que poner en las manos de nuestro Dios todas las diferentes situaciones que a veces atravesamos. Bien, la oración. La segunda oposición se encuentra en el versículo 8 del capítulo 4. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, Sanballat, Tobías y juntamente con otro grupo de enemigos también estuvieron ahí listos para poder atacarles. ¿Y de qué manera les atacaron? Atacaron a través de hacer una conspiración. El segundo obstáculo, pues, de oposición fue la conspiración. Y hermanos, la conspiración es un acuerdo entre dos o más personas para ir contra alguien, especialmente contra la autoridad. Sanballat, Tobías y Gesén, y juntamente con los amonitas, ellos conspiraron, se pusieron de acuerdo para venir a atacar y hacerles daño. Pero otra vez, en el versículo 9 dice la palabra de Dios, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, pusieron guardia de día y de noche, además de orar, además de buscar a Dios en oración. Hermanos, si Dios nos ha llamado a realizar una tarea determinada, pues tenemos que determinar, finalizarla, aunque enfrentemos oposición, hermanos. Enfrentemos oposición. La palabra de Dios nos menciona en 1 Pedro 5:8, dice lo siguiente: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, Dios desea que la iglesia del Señor, que cada cristiano, que cada hijo de Dios pueda permanecer firme. Pero Satanás anda buscando de la manera en la cual pueda el nombre de nuestro Dios ser ofendido. Y pone Satanás tentaciones. Y pone Satanás algunas artimañas, ¿verdad? Para que hacer que el creyente o que la cristiana o que el joven o que la señorita caigan en pecado, caigan en maldad. ¿Sí? ¿Cuántas veces la tentación ha sido puesta ahí enfrente de cada uno de nosotros como hijos de Dios? Y Satanás está como león rugiente y anda buscando de la manera en la cual hacer caer al cristiano, a la cristiana, al joven, a la señorita, a que pueda el joven, pues, caer en la fornicación, o la señorita caer en fornicación, o el varón caer en adulterio, o la hermana caer en adulterio también, ¿sí? Pecados que ofenden a Dios y que ofenden a la iglesia. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es humillarnos delante de Dios y orar delante del Señor. Por eso dice, sed sobrios y velad en oración. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos en Getsemaní, hace un momento cantábamos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, a la verdad, la carne es débil. Por lo tanto, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, el Señor nos llama a velar en oración. Hermanos, encontramos aquí que Nehemías fue alguien el cual buscó al Señor en oración. Fue un hombre que oraba y buscaba al Señor para poder hallar en el Señor la protección contra los enemigos que estaban acechando. Hermanos, en la segunda posición, encontramos que Nehemías usa una estrategia. En el capítulo 4, y dice en el versículo 16, capítulo 4 y versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la familia de Judá. ¿Qué hizo Nehemías como líder? ¿Qué hizo Nehemías? Él, para poder manifestar su liderazgo. Cualquiera de nosotros, a lo mejor, ante alguna situación difícil, tendemos a tirar la toalla, a hacernos a un lado. Pero ¿saben qué? Dios nos anima a través de la vida de este hombre de Dios a poder enfrentar las situaciones difíciles que a veces atraviesan en la iglesia. No tenemos que huir, hermanos, tenemos que enfrentar. Y miren, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que Nehemías usó una estrategia, usó para edificación y defensa, usó el que tenían que tener los hombres, su lanza, su escudo, su arco, su coraza. ¿Sí? Entonces, hermanos, encontramos que la lanza nos habla de autoridad.
En la palabra de Dios nos mencionó allá en el libro de Josué, en el capítulo 8, versículo 18, cómo Josué levantaba su lanza, ¿sí? Y bueno, la lanza nos habla de autoridad en el libro de Josué, capítulo 8, versículo 18. El escudo nos habla acerca de protección. En el Salmo 3, quisiera que fuéramos al Salmo 3 y versículo 3, la palabra de Dios nos habla acerca de este escudo. ¿Quién es nuestro escudo, hermanos? ¿Quién puede ser nuestro escudo? Pues tan solo Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. En la carta a los Efesios, en capítulo 6 y versículo 16, encontramos que dentro de la armadura que Dios provee al cristiano está el escudo de la fe. En el capítulo 6 y versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermanos. ¿Sí? Pues la lanza autoridad, el escudo protección y el arco. El arco nos habla de precisión. Zacarías capítulo 9, versículo 13, habla acerca de esto, de cómo la precisión con la cual Dios quiere que nosotros podamos tener para poder caminar más sabiamente en la vida cristiana. La coraza es una coraza que pues puede protegernos, puede proteger nuestro corazón. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 14, nos habla acerca de otra parte de la armadura que Dios nos da. Efesios 6, 14 nos habla acerca de la coraza de justicia. ¿Qué tenemos que usar? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en este caso, vestidos con la coraza de justicia. Los lomos ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, hermanos. Tenemos que proteger nuestro corazón. La coraza era algo que estaba en el frente del soldado, protegiendo la espalda y el frente sobre todo. Es decir, protegiendo el corazón, hermanos. Los hermanos, hay aquí en este pasaje de Efesios, capítulo 1 al capítulo 4, encontramos dos ladrillos. El ladrillo de la fe y el ladrillo de la oración. Tenemos que tener fe y confianza en nuestro Dios. Tenemos que orar a nuestro Dios más. Es buscarle al Señor. Miren, quisiera que quedaran en nuestros pensamientos cuatro palabras. Primeramente, la palabra oración. Oración. La segunda, preparación. Nehemías preparó todo para poder realizar la construcción de aquel muro, de aquellas 12 puertas. La puerta de las ovejas, la puerta vieja, la puerta de los caballos, y así cada una de las 12 puertas, ¿sí? Preparó todo lo necesario para que la gente trabajara. Además de eso, hubo también planeación. La planeación es algo importante dentro de la vida de liderazgo de la iglesia y de liderazgo también de cada uno de nosotros. Si tenemos algún liderazgo en el trabajo, necesitamos planear. Se requiere planear las actividades. Entonces, oración, preparación y planeación. Y la tercera, en este caso, sería acción. Nehemías, en su segunda función que tuvo fue como constructor. Entonces, no tan solo fue copero del rey, sino también fue constructor. Pero aún como constructor, él precisamente usó estas 4 herramientas. Fue un hombre de acción, un hombre el cual actuaba. No se quedaba solamente en la planeación,
sino se movía hacia cosas prácticas que tenía que realizar. Hermanos, la oración tiene que ver con la devoción dinámica, tiene que ver con nuestra oración delante de nuestro Dios, pero también debe llevarnos a una devoción dinámica. La preparación se refiere a edificarse, a instruirse al servicio del reino de Dios. Hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17, nos habla acerca de cómo el cristiano puede instruirse. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, ¿sí? Acerca de cómo podemos instruirnos. Y en el versículo 17 nos habla también de una manera clara de cómo podemos nosotros capacitarnos para poder servir mejor al Señor. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por nuestro Dios. Dios nos ha dado su palabra, la cual es palabra inspirada por Él mismo, es soplada por Dios, ¿sí? Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios muchas veces nos redarguye y es como una espada precisamente de dos filos, para corregir, para instruir en justicia. Muchas veces la palabra de Dios nos tiene que instruir, nos tiene que corregir. Y la corrección de parte de nuestro Dios muchas veces no nos gusta, pero tenemos que recibirla de parte del Señor. Pero el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el Hijo de Dios, ¿sí? El cristiano, la cristiana, ¿verdad?, sea perfecto. ¿Qué quiere decir esta palabra perfecto? No quiere decir una persona sin pecado. No quiere decir una persona que no peque. ¿Por qué? Todavía estamos en esta carne. Y tenemos esos tres enemigos. Uno de ellos es Satanás, quien anda como león rugiente. El otro enemigo es nuestra carne, nuestro yo. El apóstol Pablo inclusive dice allá en sus experiencias, él experimentaba y decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero, ese no hago. Y el mal que quiero, eso, que no quiero, eso hago. Y el Señor precisamente habla acerca de que Pablo luchaba con su carne, luchaba con su yo, con su vieja naturaleza, ¿sí? Y por esa razón él tuvo que decir, allá lo que dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Nuestra carne es algo que está muchas veces queriendo tener el trono. ¿Sí? Quiere estar ahí en el trono. Y nuestra carne no es nuestros huesos, ¿verdad? No es en esa carne que se la van a comer los gusanos, pero nuestra carne es nuestro yo, el egoísmo, el enojo, la envidia, el orgullo, no sé, tantas cosas que hay en nosotros como pecado delante de Dios. Vean ustedes, la palabra de Dios nos menciona acerca de las obras de la carne. Las obras de la carne nos habla de una lista grande, los cuales están en contra de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Sí? Nuestro espíritu y nuestra carne luchan todos los días. ¿Sí? Y el apóstol Pablo había encontrado ese secreto, de que tenía que crucificar su carne con sus pasiones, con sus deseos. Y bueno, hermanos,
es algo importante el poder considerar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de edificarse, de instruirse, de llegar a ser perfectos, es decir, personas maduras, personas que cuando el hermano o la hermana no me saluda, el hermano a veces no me dice una palabra bonita, a veces me siento, me enojo, me molesto. ¿Sí? La esposa o el esposo, ¿verdad? A veces nos ofende con alguna palabra. ¿Y sabe qué? Ahí está nuestra carne queriendo contestar. El tercer enemigo es el mundo. El mundo, ¿sí? El mundo y sus placeres. El mundo, en este caso, con todo lo que ofrece. El mundo. El ambiente en el cual nos desarrollamos. El ambiente en la escuela. El ambiente en el trabajo. El ambiente en la política. Y nuestro mundo está bajo el maligno. Todo lo que está pasando en nuestro mundo, pues encontramos que muchas personas hoy en día están manejándolo no conforme Dios quiere, y lo están manejando de manera equivocada, conforme son sus propios beneficios. Hoy en día hay hombres como George Soros, no sé si ha oído usted hablar de él, pero George Soros es uno de los hombres más ricos que hay en el mundo. Y juntamente con los Rockefeller, y juntamente con Bill Gates, y juntamente con otras personas, están armando las cosas para que hoy en día se conforme lo que se llama en este caso, el nuevo orden mundial, hermanos. Así que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Tenemos que orar a Dios, dedicar más tiempo a la oración y vivir por fe, confiando en nuestro Dios. Nehemías, él usó la lanza, el escudo, el arco, la coraza. Necesitamos usar las armas espirituales para que podamos ser más que vencedores, hermanos. Entonces, hermanos, Nehemías fue alguien que oraba mucho a Dios, que buscaba preparar todo para la reconstrucción de los muros, y para esto planeaba, y además de eso actuaba, accionaba. Era un hombre de acción. Cada día tenemos nosotros que tomar decisiones en nuestra vida diaria, en nuestra vida de liderazgo quizás. Tenemos que movernos dejándonos guiar por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y podamos seguir adelante confiando en el Señor, confiando más en Él. Así que oremos a Dios. Oh Dios y Padre Celestial, en esta hora cuando estamos delante de tu presencia, Señor, queremos darte gracias porque tú no has dejado a tu iglesia, a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, sin ninguna protección en contra de los dardos del fuego del maligno. Queremos darte gracias, nuestro Dios, porque tú, Señor, nos das tu ayuda para poder enfrentar aquellos enemigos, Señor, que están a nuestro alrededor, queriendo, Señor, destruir nuestro testimonio, nuestra vida como iglesia. Te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos amados, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, Señor, de allá de Nueva Suyapa. Señor, ruego porque tú les bendigas. Que la sala evangélica de Nueva Suyapa, Señor, sea una sala en la cual, Señor, cuando se salga de esta pandemia, Señor, pueda salir fortalecida, sabiendo que cuenta con un Dios que así como bendijo y guió a Nehemías, Señor, así también puede guiar y dirigir nuestras vidas. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día. Ayúdanos, Señor, a caminar más cerca de ti. Bendice a cada varón, a cada hermano, Señor, que está ahí viviendo en Nueva Suyapa, nuestro Dios, y en otras partes, oh Dios, ruego porque tú les bendigas. Ruego, Señor, que bendigas a cada hermana. Y, Señor, que tú seas quien derrames tu gracia y tu amor
Y Señor, por fe creemos que tú puedes sostener nuestras vidas para salir adelante, victoriosos, sabiendo, nuestro Dios, que tú estás a nuestro lado como aquel poderoso gigante. Rogamos a Dios que tú nos bendigas y nos guíes. Oramos, Señor, todo esto pidiéndotelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me llenaste con tu sangre, me lavaste con tu vida, vida nueva tú me dabas en la cruz donde moría, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Yo soy el agua de vida, ven a mí yo te daré. Cuando bebas de mi agua, nunca llamas tendrás sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, bebe de tu agua viva, agua que quita la sed.